buenas, vamos a hablar de emociones porque es algo muy importante que tenemos que conocer en esta crisis que nos está tocando vivir con esta epidemia mundial, con este encierro en casa, donde vamos a tener que lidiar con nuestras emociones, vamos a tener que lidiar con las emociones de nuestra familia y debemos de comprender muy bien qué son las emociones para poder entender todo esto y poder tener herramientas útiles que nos permitan ¡pum!, darles fuerte y vencerlas. Todo lo que voy a hablar está extraído de mi libro favorito, La ciencia de la supervivencia, del autor L. Ronald Hubbard. Es tan grande que todo el mundo debería de leerlo porque comienzas a entenderte a ti mismo y a entender el comportamiento de todo ser humano hasta un nivel que ni siquiera podrías llegar a imaginarte antes de empezar el libro. Dicho esto, para esto necesitamos entender primero qué diferencia hay entre una emoción y un pensamiento. Para entender lo que es un pensamiento necesitamos entender primero qué es la mente. Soy Alfredo Riaño. Soy el creador del método La Esencia de Comunicar para aprender a hablar en público y soy presidente y educador en la asociación Valencia Sin Drogas, donde nos dedicamos a enseñar a jóvenes y adultos en todo lo que tiene que ver con materia de prevención a nivel de drogas, pero de una manera muy emocional y muy potente. Así es que bienvenidos a esta maravillosa clase que trata sobre las emociones y tú dentro de casa. La mente no es ni más ni menos que un conjunto de imágenes grabadas que vas almacenando desde el momento de tu nacimiento hasta el momento actual. Cada cosa que ves, cada cosa que percibes, cada cosa que hueles, cada cosa que sientes, cada sonido, cada sensación, cada cosa que te rodea en tu entorno, lo estás archivando en tu mente en forma de imágenes mentales. ¿Cuántas tienes? Miles y miles y miles, cientos de miles, incluso millones. Todas estas imágenes conforman todo tu pensamiento. Cuando tú quieres acceder a un recuerdo, lo que estás accediendo es a una imagen como esta. Cuando quieres combinar diferentes pensamientos para tomar una decisión, estás accediendo a diferentes imágenes grabadas. La mente funciona a una velocidad enorme. Es muy veloz. Ni siquiera eres consciente de cómo estás trabajando con todos estos pensamientos. Bien, entonces, ¿qué es la mente? Un conjunto de imágenes grabadas que luego posteriormente las estás utilizando para tomar decisiones y para sobrevivir y tener éxito en cualquier aspecto de tu vida. ¿Tiene algo que ver un pensamiento con una emoción? Sí, tiene que ver, pero no son lo mismo. Una emoción es cuando ese pensamiento influye sobre tu sistema endocrino en el cuerpo y comienza tu cuerpo a experimentar una serie de sensaciones. Ejemplo, te enojas enormemente con alguien y ese pensamiento de enojo hace que tu cuerpo comience a ponerse tenso, empiezas a notar esa presión y empiezas a notar como un estallido. Esto sería una emoción de enojo. Por ejemplo, si tienes un pensamiento enormemente triste, ese pensamiento influye sobre tu sistema endocrino, sobre todas tus glándulas del cuerpo, y a partir de ese momento tu cuerpo empieza a sentirse aplastado, con una sensación de tener un peso encima enorme, y es cuando comienzas a llorar. De hecho, ¿qué son las lágrimas? Sino algo que tiene que ver con tu sistema endocrino. Y esta es la diferencia entre pensamiento y emoción. ¿Por qué es una diferencia? Pongamos un ejemplo. Si tú te enojas hoy con alguien, tu cuerpo va a experimentar una explosión y vas a notar ese enojo. Dentro de 5 años, cuando te venga ese pensamiento de, vamos a poner, odio hacia esa persona, tú puedes tener un pensamiento de odio, pero tu cuerpo no experimenta esa emoción y tú estás teniendo un día normal, un día donde puedes estar más o menos feliz, más o menos conforme con la vida o incluso entusiasta. Pero eso no impide que te venga a la mente un pensamiento de hace 5 años de una emoción de enojo. Por ejemplo, si ahora mismo estás muy feliz y de repente te viene a la mente un pensamiento de alguien que murió hace 10 años, ese pensamiento es un pensamiento de muerte. Sin embargo, tu cuerpo no va a experimentar una emoción de pesar, de aflicción, de mal rollo, etcétera, etcétera. La escala emocional se le llama escala tonal emocional porque la palabra tonal significa nivel de intensidad de algo. Por ejemplo, los tonos de un color significaría que dentro del mismo color tenemos diferentes intensidades. Con las emociones ocurre lo mismo, hay diferentes niveles de intensidad de emoción. Y la palabra emoción en sí significa movimiento, viene del latín emotio, que significa movimiento hacia algo, es como un empuje, como algo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces ahora podremos entender mejor la diferencia entre nivel de cuerpo de emoción y nivel simplemente de pensamiento. La escala emocional empieza en una emoción muy baja que se llama apatía, y apatía es cuando
tú has perdido en la vida y eres incapaz de tomar ningún tipo de acción por nada porque crees que absolutamente todo está perdido. Y sería una emoción como esta: ya nada tiene sentido en la vida para mí. ¿Veis? Es una emoción muy baja. De hecho, ¿cómo está el cuerpo? El cuerpo está completamente aplastado. Si le dijeras a esa persona, vamos a hacer algo, esa persona te diría, no merece la pena intentar nada. ¿Lo veis? Bien, siguiendo por esta escala hacia arriba, nos encontramos con otra emoción que es pesar. Pesar, hay lágrimas o al menos un indicio de que pueden ocurrir esas lágrimas ante el mínimo problema que la persona tenga. Es una emoción también muy baja y es una emoción donde la persona ha tenido diferentes pérdidas en la vida. Subiendo por esta escala nos encontramos con miedo, ansiedad. La persona cree que va a tener una pérdida y esta pérdida para ella es muy importante. Cuando una persona siente que algo le va a ocurrir, siente miedo. ¿Cómo estamos ahora mismo en esta situación con el coronavirus? Tenemos miedo de que nos puedan ocurrir cosas, de que pueda fallecer un familiar cercano. Tenemos miedo de que no podamos remontar una situación económica y es una emoción. Nuestro cuerpo se queda incluso como paralizado. Esto sería la emoción de miedo. Si continuamos hacia arriba, después de miedo, tenemos una emoción muy curiosa que es hostilidad encubierta. Esta es la emoción que reconocerás enseguida porque es la emoción más peligrosa de toda la escala. Es la persona que quiere hacerte daño, pero te lo hace con una sonrisa y te va lanzando dardos para tocar en tus puntos más débiles. ¿Nunca has hablado con alguien y al terminar la conversación has sentido que te había pasado un camión por encima y sin embargo eras incapaz de achacar que el problema viniera de su nivel de comunicación, pero había algo que te hacía sentir que estaba terriblemente mal? Esta es la hostilidad encubierta. Esta emoción es muy peligrosa porque esta emoción incluso puede hacer que las personas a su alrededor se pongan enfermas. Si subimos por esta escala emocional un poquito más hacia arriba, nos encontramos con la emoción que hemos mencionado antes de enojo. La emoción de enojo es una emoción de estallido. Imagínate cuando mueves una botella de bebida refrescante con gas muy fuerte y de repente abres el tapón y hace ¡pum! Esto sería la emoción de enojo. Cuando hablas con una persona en enojo, la persona está totalmente ida. De hecho, te voy a decir un pequeño secreto, pero no se lo digas a nadie. Cuando las personas están en el nivel de enojo, todo lo que sale por su boca es mentira. Siempre mienten. No hay nada de lo que dicen que es verdad. Están distorsionando toda la realidad. Siguiendo por esta escala hacia arriba nos encontramos con una emoción muy típica que es antagonismo. Antagonismo significa que una persona está en contra de otra, simplemente. Por ejemplo, cuando alguien llega tarde y tú le dices, oye, es la última vez que llegas tarde. Esto sería una emoción de antagonismo. Hay una oposición a algo con la persona. Siguiendo todavía más hacia arriba en esta escala emocional nos encontramos con la emoción de aburrimiento. Aburrimiento es una emoción donde la persona puede estar activa, pero por su propia decisión probablemente no haga nada. Ahora, puede ser que se vaya hacia un sitio, puede ser que se vaya hacia otro, puede ser que se ponga a limpiar la casa, que se ponga a estudiar o que se quede en el sofá. No le importa, pero no esperes que esa persona por sí misma haga nada. Necesita un pequeño empujón. Siguiendo hacia arriba por esta escala emocional nos encontramos con la emoción de conservatismo, conformismo. Conservatismo es cuando todo está bien, pero todo se toma con cautela. Las cosas no le pides a la persona que sea demasiado entusiasta acerca de ninguna idea que le propongas, pero hay cierta cautela y si se lo planteas con cautela, la persona será capaz de una acción considerablemente aceptable. Si seguimos subiendo hacia arriba, nos encontramos con una emoción que es alegría. Alegría, interés, alegría son emociones muy potentes porque es... Déjame que te diga otro secreto. Las primeras emociones, de hecho interés intenso, es la primera emoción donde la persona tiene más atención hacia lo que ocurre fuera de sí mismo que hacia lo que ocurre dentro de su mente, con lo cual la persona está mucho más viviendo el momento presente que viviendo momentos del pasado e introvertida y metida dentro de sus pensamientos y de su mente. Son emociones muy bonitas porque son las emociones donde comienzas realmente a vivir la vida. Y si seguimos subiendo ya nos encontramos con emociones como entusiasmo. Entusiasmo es un estallido, igual que en enojo, pero es un estallido ¿de qué? De felicidad. La persona ha tenido una inyección de enorme felicidad que hace que todo su sistema endocrino estalle, pero estalle de felicidad y la persona se siente muy bien y la persona es feliz en ese momento. Y una última emoción de la que tenemos que hablar porque
es muy vital que la conozcas. Es una emoción que está incluso muy por encima del entusiasmo, que es la emoción de acción. En acción no hay pensamiento, solo estás en una actividad constante. Estás tan alto emocionalmente que ni siquiera necesitas el pensamiento para funcionar. Esta es una emoción muy importante que tenemos que conocer hoy porque la tenemos que aprender a utilizar de manera muy potente. Voy a darte un secreto que es a lo que quiero llevarte en este vídeo, y es que si tú controlas tus emociones, controlas tu pensamiento. No solo es que cuando te viene un pensamiento de mal rollo o un pensamiento feliz, bajas o subes por esta escala emocional, sino que a base de forzar tus emociones, si fuerzas emociones muy altas en la escala, los pensamientos que te vengan de mal rollo, ¿sabes qué harán? ¡Pum! Se irán. Si no fuerzas esas emociones y fuerzas emociones bajas emocionalmente, te van a venir también pensamientos, pero del otro polo, es decir, pensamientos muy tristes. Tenemos que entender que depende cómo trabajemos las emociones, vamos a tener la mente en un estado o en otro estado. Si trabajamos las emociones para llevarnos hacia una emoción alta, forzando esa emoción, haciendo cosas para que la emoción nosotros podamos trabajarla y forzarla, vamos a tener la mente en un estado muy alegre. Si no hacemos nada, la mente irá a su rollo y la mente va a funcionar atacándote y haciendo muchas cosas que a nadie nos gusta. Entonces, para finalizar el vídeo, vamos a ver qué plan de trabajo vamos a realizar en esta crisis tan dura que tenemos ahora mismo para tener las emociones siempre en un nivel muy alto. Y son varios pasos, tómate nota de todos y cada uno de ellos, porque si haces esto cada día, vas a trabajar tus emociones de una manera muy funcional, muy práctica, y vas a notar un cambio importante. De hecho, muchas de las que te voy a decir ya las estás escuchando por ahí, pero deberías de planteártelo como una hoja de trabajo diaria donde no se te escape ninguno de los siguientes puntos que te voy a decir a continuación. Primer punto: come y duerme muy bien. Esto es muy importante para que tu cuerpo esté descansado y no te vengan pensamientos extraños. Punto número 2. Haz ejercicio nada más levantarte, mínimo media hora. Cuando tú realizas ejercicio, estás poniendo en marcha todo tu sistema motor del cuerpo y estás haciendo que tu sistema endocrino funcione mejor y estás haciendo que tu mente se despeje muchísimo, con lo cual eso va a llevarte a empezar el día en una emoción mucho más alta que si te levantas y no haces ejercicio. Sí, sé que es duro, sí, sé que no apetece, pero es vital que lo hagas, sobre todo en estos días. Punto número 3. Durante ciertos momentos al día, mínimo una hora al día, dedícate a hacer cosas que tengan que ver con trabajos materiales, con trabajos que tengan que ver con arreglar cosas, con limpiar, algo que no se necesite la mente. No estés todo el día con actividades mentales, dedícate cierta parte del día a trabajos manuales. Punto número 4. Estudia o lee algo interesante que te aporte un conocimiento que no tenías el día anterior. No leas una revista del corazón. Estamos hablando de conocimiento que te pueda servir o bien para crecer tú por dentro o bien para una actividad futura que quieras realizar. Punto número 5. Toma vitaminas. Esto es muy importante. Tu alimentación no solo tiene que ser una alimentación muy bien equilibrada, sino que además necesitas un aporte extra de vitaminas. Punto número 6. Durante 15-20 minutos al día, dedícate a proyectar tu futuro. Dedícate a escribir cómo te gustaría que fuera tu futuro, el de tu familia y el de tus amigos. Y cada día crea un futuro nuevo. Esto te va a mantener muy alto emocionalmente. Punto número 7. Y por favor, este es muy importante. No veas las noticias. No veas las noticias. Lo único que vas a conseguir es meterte hacia adentro de tu mente y vas a estar muchísimo más preocupado de lo necesario. Te recomiendo que una vez al día busques algún resumen en internet, en Google, y veas los datos importantes. No es necesario ver cadáveres en televisión, no es necesario que cada 2 minutos nos estén diciendo lo mal que está todo. Ya lo sabemos. Te lo digo por tu salud mental. Es algo muy importante que tienes que hacer. Ponte música, cuando tengas un rato de ocio, escucha música muy alta emocionalmente, ponte una película que te aporte algo, que te divierta, que te haga sentir aventuras, pero por favor, no veas las noticias. Están matándonos con las noticias y es la manera más directa de llevarte hacia abajo por esta escala emocional.
Hasta aquí la clase de hoy, espero que te haya gustado, espero que le vayas a dar duro, espero que realmente puedas conseguir manejar tus emociones, porque déjame decirte algo. Tú eres el responsable de que tus emociones estén aquí de altas. Obviamente hay cosas que nos están afectando a todos. Obviamente a todos nos están dando muy duro estos días. Obviamente el planeta está en un problema importante. Pero tú puedes conseguir mantener tus emociones, porque la única diferencia entre no mantenerlas altas y mantenerlas altas es que tú vas a ser mucho más feliz. El problema va a seguir estando, pero tus emociones necesitan estar altas porque tú necesitas estar alto. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.